Días para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta primera webconferencia del curso Gerencia Financiera, del curso de la Maestría en Gestión Financiera, periodo 803 de 2023. Yo he desarrollado unas diapositivas sobre los inductores de valor, la generación interna de fondos y el procedimiento para realizar el pronóstico de los estados financieros, ¿sí? El estado de resultados y el estado de situación financiera. Yo les pido el favor si me pueden colaborar leyendo algunas de las diapositivas y las demás las leo yo y pues cualquier duda o inquietud en cualquier momento me la hacen saber pues para resolverlo inmediatamente. ¿Okay? Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si observan la primera diapositiva ampliada? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Eliseo, muchas gracias, William. Y el equilibrio financiero, también lo vamos a ver, un tema bastante importante. Es bastante sencillo, pero pues es importante identificarlo. Bueno, unos conceptos clave, siempre iniciamos con los conceptos clave, igual esto les sirve para desarrollar la actividad paso número 2. Bueno, esta la inicio yo leyendo, cualquier duda o inquietud me la hacen saber, ¿ok? Esto es un tema bastante contable, pero pues, es importante que ustedes lo sepan cuando vean un estado financiero. Bueno, primero, ¿qué es estado de resultado integral? ERI, ¿sí? O en inglés, Comprehensive Income. Es un estado financiero que registra ingresos, costos, gastos y las partidas, ¿sí? Las cuentas, de otros resultados integrales, el ORI, ¿sí? O sea, ganancias o pérdidas no realizadas. Eso es el ORI. Eso es lo que muestra el ORI. De la compañía en un periodo específico. Hay dos tipos de resultados, ¿sí? Primero, ganancia o pérdida realizada. Es la ganancia o pérdida real del periodo, ¿sí? Pero también existe la ganancia o pérdida no realizada, que es la ganancia o pérdida contable, es decir, fuera del resultado, del tiempo establecido, ¿sí? O efectuada en un periodo contable distinto y que por tanto se reconoce en el patrimonio, ¿sí? Segundo, ¿cuáles son las 4 partidas del ORI según la NIF, ¿sí? Normas Internacionales de Información Financiera, para pymes 2015? ¿Por qué les estoy mencionando estos conceptos? Porque si ustedes vieron con detenimiento la empresa del caso de estudio, ¿sí? La empresa Tiendas Superfácil, allí en sus estados financieros pues se puede observar esta cuenta de otros resultados integrales, ¿sí? Tanto en el estado de cambios en el patrimonio como en el estado de situación financiera, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan pues de qué se trata, ¿no? ¿Cuáles son las 4 partidas del ORI? ORI, recordemos que es otros resultados integrales, según NIF para pymes 2015 son, primero, ganancias y pérdidas por conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero. Eso, ¿ustedes qué creen que significa eso? ¿Qué relación tiene? Por ejemplo, la empresa Nutresa, ¿sí? Que tiene oficinas o que tiene o que atiende mercado de Ecuador, Perú, ¿sí? Conversión de estados financieros. ¿Eso con qué tiene que ver? Con la Con las monedas de las divisas, con la moneda, correcto, muy bien. Con la moneda. Entonces hay que leer muy bien esa NIF para pymes 2015, ¿sí? Relacionada con la conversión de la moneda para los estados financieros de las pymes, ¿no? Bueno, este es según 2015. Segundo, ganancias y pérdidas actuariales, ¿sí? Bueno, ese es un término ya muy general, no vamos a entrar a profundizar en eso. Tercero, cambios en los valores razonables de los instrumentos de cobertura, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que significa esos instrumentos de cobertura? ¿Algún ejemplo? Instrumentos de cobertura. Es de cobertura del riesgo, ¿no? Aunque ahí no dice. ¿No? Tiene que ver con los derivados financieros,
¿sí? Precisamente los derivados financieros se crearon para eso, para cubrir los riesgos a los que están expuestas las empresas cuando, por ejemplo, reciben ingresos en otro tipo de moneda, entonces tienen un riesgo de tasa de Al cambio. cambio de la moneda, ¿verdad, doctor? ¿Será? Al cambiar la moneda, es el riesgo, ¿sí? Correcto, sí, correcto. Muy bien, el riesgo entonces que existe por la variación que pueda suceder entre el peso y el dólar, por ejemplo, entre el peso y el euro, ¿sí? También hay un riesgo de contraparte, que la otra parte incumpla, por ejemplo, con el envío de la mercancía a la que estaba pues obligado a enviar, etcétera, etcétera. Y cuarto, cambios en el superávit de revaluación para las propiedades, planta y equipo, ¿sí? Si ustedes de pronto vieron con detenimiento el estado financiero de la empresa Tienda Superfácil, van a ver que este cuarto punto sobre partidas del ORI es el posiblemente, ¿sí? Una de las causas por las cuales se presenta esa variación o ese registro más bien del ORI en los estados financieros de esta empresa comercializadora, Tienda Superfácil, ¿sí? Puede ser el tercero o puede ser el cuarto, ¿no? No está bien definido. Podría ser alguno de esos dos, ¿ok? Bueno, tercero, ¿cuáles son los enfoques de presentación de resultado en ORI, ¿sí? U Other Comprehensive Income, ¿sí? Eso es lo mismo, ese es el mismo ORI pero en inglés, Other Comprehensive Income. Entonces, se puede presentar de dos formas. En un estado, ¿sí? Se presenta en un solo informe todas las partidas de ingresos, gastos, incluidos los impuestos, y las partidas del ORI, ¿sí? Las cuentas relacionadas con el ORI. Y segundo, en dos estados financieros, ¿sí? La entidad presenta las partidas de ingresos, gastos e impuestos hasta llegar al resultado del periodo, ¿sí? O sea, un estado de resultados, ¿sí? En un informe. Y presenta un segundo informe que inicia con el resultado del periodo y se adicionan las partidas del ORI hasta reflejar el estado integral total, ¿ok? Miren que ustedes posiblemente habrán investigado, habrán encontrado en los estados financieros que han descargado, o posiblemente antes, que en algunas empresas, ¿sí? No hablan de estado de resultados, sino de estado integral, ¿sí? Estado de resultados integral. Entonces eso pues es algo, tiene que ver con el tamaño de la empresa, ¿sí? Y las filiales que tenga, aunque no vamos a entrar en eso, pero sí puede tomar ese nombre porque, por ejemplo, es una empresa muy grande que tiene varias filiales, entonces en ese caso se toma el resultado integral y no el estado de resultados, ¿sí? Aunque posiblemente cada una de las filiales puede que genere su propio estado de resultados, ¿sí? Para ver exactamente cómo fue esa ganancia o pérdida que se produjo en cada una de esas mm, subsidiarias, pero el resultado integral pues va a obtener digamos, el compendio de los resultados de las demás subsidiarias y pues obviamente puede ser positivo o negativo, ¿cierto? Cuarto, ¿de qué trata la sección 12 de las NIF para pymes? Trata del reconocimiento, ¿sí? Baja, baja en cuentas, no. Trata el reconocimiento, perdón, baja es salida, ¿sí? O descontinuación, ¿sí? O eliminación más bien de cuentas, ¿sí? Medición e información a revelar de los instrumentos financieros, y esto aplicado a los instrumentos financieros y transacciones más complejas, ¿sí? Eso es si quieren profundizar un poco más sobre la sección 12 de las NIF, ¿sí? Y van a ver que ahí se encuentra más explicado, detallado lo que tiene que ver con el tratamiento del reconocimiento de los diferentes instrumentos financieros. Baja en cuentas significa la eliminación de cuentas, por qué se eliminan cuentas, cuáles son las causas y cómo se refleja eso en los estados financieros. Medición e información a revelar o a mostrar de esos instrumentos financieros. Los instrumentos financieros pueden ser de diferente índole, ¿no? Hay unos que son como las acciones, que son instrumentos de renta fija, hay instrumentos de renta variable como las acciones, perdón, los de renta fija son como los bonos, perdón, y los de renta variable son como las acciones, ¿sí? Y también están los derivados financieros, que lo que hacen es, con base en un activo subyacente, entonces el tenedor o dueño de ese derivado, pues puede, tiene que cumplir con unos requisitos
y en algunos casos tiene que pagar para poder entrar en ese tipo de instrumento y en otros casos no, ¿sí? Pero pues eso se va a ver en el curso de finanzas internacionales y mercados financieros más adelante, ¿ok? ¿Hasta allí alguna pregunta o duda? No, señor. Ok. Bueno, generación interna de fondos o GIF. Son los recursos propios de la empresa, es la fuente más importante ya que representa los fondos que directamente se producen en la operación del negocio y da la pauta para evaluar las posibilidades a largo plazo de la empresa, asociadas principalmente con el crecimiento, el reparto de dividendos y el pago de la deuda financiera. La GIF es un valor que se descifra, ¿sí? O se saca a partir del estado de resultados, sumándole o restándole a la utilidad neta las partidas que no implican ni implicarán movimiento de caja, o sea, salida de efectivo. Por lo tanto, se suman gastos como por ejemplo el gasto de depreciación, gasto de amortización de activos diferidos, provisiones para protección de activos y pérdida en venta de activos, que son los más comunes. Y se restan las ganancias en venta de activos e ingresos diferidos, que son pues las partidas más comunes de encontrar en los estados financieros de las empresas. ¿Ustedes se acuerdan, William o Licen, qué es un ingreso diferido? O sea, un ejemplo, el clásico ejemplo que vieron de pronto en contabilidad, ingreso diferido. Pues, tutor, los ingresos diferidos son los mismos conocidos, los pagos pagados por anticipado, que se realizan con los clientes por el caso de productos que se han recibido a través de un bien o un servicio. Correcto. No se han Sí. prestado, se han pagado anticipadamente, como por lo menos un seguro. Normalmente Exacto. paga un seguro anticipadamente y pues lo va utilizando en medida de su Correcto, se va causando. Entonces, causante. Por eso forma exacto, parte del activo, ¿sí? correcto, correcto. Entonces, por ejemplo, o otro ejemplo, la empresa le pagó a uno la mercancía de todo el año. Puede pasar, ¿sí? Obviamente uno les da un precio especial. Entonces, uno recibe ese dinero y a medida que va pues pasando el tiempo, se va causando, ¿sí? Mensualmente, las unidades pues que estaban establecidas en ese contrato o en esa orden de compra que se dio, ¿cierto? Entonces me pagaron por anticipado unos recursos y yo a lo largo del tiempo voy causando eso, esa salida de mercancía, pues que obviamente tiene un valor y se va entonces deduciendo de ese ingreso que se recibió inicialmente. ¿Correcto? Bueno, veamos ahí esto. El GIF es una fórmula. Entonces, partiendo de la utilidad neta del periodo, yo sumo depreciaciones del periodo, o sea que son gastos, ¿no? Gasto de prestación del periodo, más gasto de amortizaciones de activos diferidos del periodo, le sumo las provisiones para protección de activos, le sumo la pérdida en venta de activos, le resto la ganancia en venta de activos y le resto los ingresos diferidos. Entonces, al realizar estas operaciones, si las hay, si no las hay, pues obviamente se dejan cero. Entonces obtengo la generación interna de fondos o GIF. Este recurso es clave ya que ayuda a determinar el crecimiento a largo plazo de la empresa, ¿sí? Es decir, si una empresa está mostrando un GIF y ese GIF por lo regular o en buenas condiciones de una empresa o ideales más bien de una empresa va creciendo, ¿sí? A lo largo del tiempo, pues eso es algo maravilloso porque significa que la empresa está generando recursos con su operación, ¿sí? Es como ese cash que tiene la empresa y que si está creciendo significa que está en muy buenas condiciones y eso pues es un indicador pues clave para las empresas, perdón, los inversionistas que quieran comprar acciones de esta empresa, ¿sí? Pues ese es un buen indicador de que está teniendo una buena gestión, ¿cierto? Y dice allí, o es propicio para medir el rendimiento esperado por los asociados mediante la distribución de utilidades, sí. Esto obviamente, si tiene un GIF positivo, obviamente, y va creciendo con el paso del tiempo, eso también Mayores beneficios para los propietarios. se está viendo reflejado en el precio de la acción. ¿Qué, perdón? Sí, que mayores beneficios para los propietarios, para los dueños de la empresa. Correcto. O los accionistas, si fue que emitieron acciones, correcto. Perfecto. ¿Y quién me ayuda leyendo esta segunda parte? Suponga el Bueno, caso de una persona que compró un camión para transporte de carga al principio del año por 100 millones y le realiza adaptaciones necesarias para la actividad por 3 millones de pesos, que se espera que sean útiles por 3 años. Todos los días, después de prestarle los servicios con el vehículo y una vez cubierto todos los gastos,
que su operación implica gasolina, aceite, repuestos, etc., esta persona depositaba el dinero que le quedaba como una remanente en una cuenta de una entidad financiera. Al final del año, retira todos los ahorros y se encuentra con que tiene disponibles 45 millones. Si el transportador llevara la contabilidad de su negocio acorde con las normas y principios generalmente aceptados, ¿cuál sería el valor de la utilidad neta durante el primer año? Dicha utilidad se calcularía así: ingresos totales en efectivo menos egresos en efectivo igual a disponible en efectivo, menos depreciación del periodo, amortización del seguro el primer año, es igual a la utilidad neta, 24 millones de pesos. Nota, la depreciación es el 20% del valor del vehículo, pues estos se deprecian a 5 años. La amortización de las mejoras serían 1 millón de pesos anual, ya que se espera que sean útiles por 3 años. Para simplificar la explicación, no se consideran impuestos. Perfecto, muchas gracias, William. Entonces vemos allí, ¿no? No sabemos cuáles fueron los ingresos, ¿sí?, que obtuvo este camionero. Tampoco sabemos los egresos. Lo que sí sabemos es que le quedaron 45 millones, ¿sí? Contablemente, ojo, contablemente su utilidad neta, ¿sí?, serían 24 millones. Pero en términos reales, tiene 45 millones, ¿sí? Bueno. Ok. Ahora veamos otro tema muy importante, el equilibrio financiero. Una empresa se encuentra en equilibrio financiero cuando es capaz de funcionar y crecer con estabilidad. Para ello se requiere cumplir con 2 condiciones. Primero, que los recursos son suficientes para financiar las inversiones requeridas, ¿sí?, tanto activos fijos como activos circulantes, para cumplir con su actividad económica como para cumplir con sus compromisos, ¿sí?, de pago, de acuerdo con los objetivos establecidos por la gerencia. Segundo, contar con una estructura financiera adecuada a la estructura de inversiones, de forma tal que los ingresos generados por las ventas pues sean suficientes para cubrir los desembolsos que van originando los pasivos que las están financiando, ¿sí? Es decir, que no se quede líquido. También se requiere calcular y analizar el ciclo de efectivo y el ciclo de operación de la empresa para garantizar un funcionamiento estable en la empresa, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la primera sesión de Aprendiendo con mi tutor? ¿Mm? El ciclo de efectivo, el ciclo de operación. ¿Sí, sí se acuerdan de eso o no? Bueno, vamos a suponer que sí. Aunque no existe un modelo de balance ideal, ya que su estructura depende de muchas variables, como por ejemplo la competencia, el sector económico, el tipo de producto, el tipo de tecnología, entre otros, se plantean las siguientes normas para conseguir un equilibrio financiero óptimo. Primera norma, que el activo no corriente, ¿sí?, debe estar financiado por capitales permanentes, ¿sí? Significa que el activo no corriente, ¿sí? El activo no corriente es ¿cuál? Pues los activos fijos, ¿sí? Toda la parte que no es de corto plazo, sino que es de largo plazo, ¿sí? Normalmente nos referimos es con los, o se refiere estos no corrientes es con los activos fijos, ¿cierto? O sea, la maquinaria, todos los equipos que se requieren para poder operar, para que la empresa pueda operar, ¿sí? Entonces, ello garantiza que no se ponga en peligro la estabilidad de la empresa. Los activos no corrientes son los bienes, ya sea tangibles o intangibles, que no pueden convertirse en líquido, ¿sí?, o sea, en efectivo a corto plazo, y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Por eso lo resalto, no se destinan a la venta. Si yo compro activos fijos para revenderlos, ¿sí?, pues ya mi razón social posiblemente no sea fabricar muebles o fabricar algo, sino comprar y vender equipos, ¿cierto? Y eso obviamente no es la idea, ¿no? No es lo recomendable. Si una empresa va a fabricar algo, pues se supone que esos activos fijos que tiene son para producir y los tendrá que cambiar, ¿sí?, cuando decida que tenga que cambiar de tecnología o porque ya estén depreciados, pues no puedan cumplir bien su labor o porque se quiera, bueno, hacer algún tipo de cambio, ¿cierto? Pero si es para comprar y vender equipos, pues ya su razón social cambia, ¿cierto?
Bueno, perdón. Los recursos permanentes, porque no lo hemos definido, los recursos permanentes son el patrimonio neto, ¿sí? Más el pasivo no corriente, ¿sí? Ese patrimonio neto es el capital, ¿sí? El capital de la empresa, en una empresa manufacturera, excepto en los bancos, ¿sí? Más el pasivo no corriente, o sea, activo fijo. El patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos los pasivos. ¿Sí? Incluye las aportaciones realizadas ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. El patrimonio neto debe representar entre el 40 o 50% del pasivo total. No significa que esto sea una norma, eso depende del tipo de empresa. ¿Sí? Y si es una empresa que está en crecimiento o si ya es una empresa madura. ¿Sí? Si es inferior, podemos estar ante un caso de descapitalización, ¿sí? Que puede venir derivada de importantes pérdidas acumuladas. ¿Sí? Puede darse también el caso contrario, que el patrimonio neto esté por encima del 50%, ¿sí? O sea, más de la mitad del pasivo total. En estos casos es posible que se estén infrautilizando, ¿sí? Los recursos, por lo cual no se obtendría una buena rentabilidad. ¿Sí? O sea, se están desperdiciando la generación de ganancias con ese patrimonio. ¿Sí? Bueno. Pasivo no corriente, o sea, exigible a LP significa a largo plazo. Son las deudas con terceros cuya exigibilidad es superior a un año. Por ejemplo, un préstamo con una entidad financiera, por ejemplo, para la compra de un activo fijo, ¿sí? Una maquinaria bastante costosa. Entonces, el activo no corriente contempla las inversiones en bienes que la empresa necesita para el desarrollo de la actividad, a la actividad operativa que esté realizando, ¿sí? Que se pondría en peligro si se tuvieran que afrontar deudas a corto plazo, como la maquinaria, la compra de vehículos, de locales o cualquier otro inmovilizado, ¿sí? O sea que no es aconsejable, ¿sí? Pagar intereses, ¿sí? De deudas a largo plazo con recursos o activos circulantes, ¿sí? Con efectivo, ¿sí? Ni con cuentas por cobrar, ¿sí? Los activos, la compra de activos de largo plazo se compran ¿con qué? Con deuda a largo plazo, ¿sí? No con recursos que se tienen a corto plazo. ¿Okay? Bueno, segundo, fondo de maniobra o capital de trabajo neto. Es un indicador que mide el equilibrio financiero entre la liquidez del activo y la exigibilidad del pasivo, para evitar el riesgo de que la empresa se vea en la necesidad de suspender sus pagos. Es decir, crear un fondo o colchón de seguridad que permita hacer frente a los posibles desajustes o desbalances, ¿cierto? Que pudieran producirse entre la corriente de cobros y de pagos, ¿sí? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, siempre se van a producir descalces, ¿sí? Entre las entradas y salidas de dinero. Y para ello se requiere, ¿sí? De un fondo de maniobra para poder, pues, cubrir esas salidas de dinero que no están pues previstas en el presupuesto de tesorería. Bueno. Bueno, esto significa que los recursos permanentes, es decir, la suma de patrimonio neto más pasivo no corriente o activo fijo, ¿sí? Perdón, pasivo no corriente es pasivo a largo plazo, pasivo a largo plazo, financian, además de la totalidad del activo no corriente, o sea, la compra de activo fijo, una parte del activo corriente, lo cual es recomendable, porque financiar todo el activo corriente con créditos a corto plazo, ¿sí? Resultaría excesivamente peligroso desde el punto de vista financiero, pues cualquier cliente que no pague llevaría a la empresa a la insolvencia con el consiguiente deterioro de su imagen. La parte del activo corriente financiada con recursos a largo plazo se denomina fondo de maniobra, lo que acabo de mencionar, ¿cierto? El resultado ideal de equilibrio financiero se da cuando el fondo de maniobra es positivo, ¿sí? Mayor a cero. Entonces, como observamos allí, cuando estos recursos permanentes que son el patrimonio neto y el pasivo no corriente logran financiar que el 100% del activo no corriente y ese excedente, ¿sí? Que por ejemplo se hizo una proyección que se iba a invertir, por decir algo, 1.000 millones en la compra de una maquinaria, y hubo un descuento y solamente se, se van a gastar 900. Entonces, esos 100 millones restantes van a servir para financiar parte del activo corriente. Por eso vemos allí que cuando hay un fondo
FM significa fondo de maniobra, es mayor a cero, es decir, es positivo, entonces se va a poder financiar parte de ese activo corriente. La otra opción es que el fondo de maniobra sea igual a cero, ¿sí? En ese caso, el activo corriente es igual al pasivo corriente. Esto no es una situación mala, ¿sí? Pero se presenta una situación de riesgo, pues el activo corriente se financia totalmente con las deudas a corto plazo. ¿Y qué pasa? Si hay un retraso en el pago, perdón, en el cobro de alguna partida, ¿sí? Pues la empresa no será capaz de hacer frente a sus compromisos de pago. Eso puede suceder, entonces va a quedar ilíquido. Y hay que ver, ¿sí? Pues alguna forma para poder financiarlo, ¿no? Porque tengo que pagar ya sea la nómina o tengo que pagar a los proveedores, etcétera, etcétera. Seguramente habrá que solicitar un crédito, ¿sí? Relámpago a una institución financiera con la cual previamente no se ha pactado nada y nos van a cobrar la tasa de interés más elevada, por lo regular. Y vemos allí que el activo corriente es igual al pasivo corriente. Perdón. ¿Qué pasa cuando el fondo de maniobra es negativo, o sea, menor a cero? Pues en ese caso se presenta una situación de desequilibrio financiero, ya que los activos corrientes son inferiores al pasivo, ¿sí? Al pasivo corriente, con lo que parte del activo no corriente está financiado con recursos a corto plazo, que eso es algo malo, es una política muy mala, pero que muchas pymes lamentablemente lo hacen, ¿sí? Por lo tanto, la empresa podría tener problemas para pagar deudas y podría declararse en suspensión de pagos. Y vemos eso es lo que sucede, el activo corriente es inferior al pasivo corriente, o sea, el pasivo corriente, el pasivo a corto plazo, ¿sí? Tiene un monto mucho mayor a ese activo corriente que tengo y que me está generando esa conversión o digamos ese ciclo, ¿sí? Ese ciclo efectivo, ¿sí? Y pues voy a tener que financiarlo solicitando algún préstamo, ¿sí? Con terceros. Bueno, y el tercer caso es que el pasivo corriente, la tercera norma es que el pasivo corriente debe igualar al realizable más el disponible. Ustedes miran, bueno, ¿y qué es el realizable? El realizable corresponde a los derechos de cobro a clientes por las ventas realizadas o servicios prestados. Como quien dice, el realizable son ¿qué? Las cuentas por cobrar, ¿cierto? Y el disponible, pues es el efectivo, ¿sí? El dinero que dispone la empresa en efectivo y en cuentas corrientes. Entonces, se pueden dar tres casos, que son los que ya vimos anteriormente. Que el realizable, es decir, las cuentas por cobrar, más el disponible, el efectivo, igualen al pasivo corriente. ¿Sí? Esta es una situación ideal. Ideal. ¿Sí? El realizable, cuentas por cobrar, más el disponible, el efectivo, sean menores que el pasivo corriente. En esos casos hay que tener precaución, ya que podrían darse problemas de liquidez. Las medidas para mejorar esta situación serían ampliar el capital, reducir el pago de dividendos, pues si es una empresa que emitió acciones, ¿sí? Aumentar la autofinanciación, o sea, ser más eficientes, reconvertir la deuda de corto plazo a largo plazo, es una opción también que se da con bastante frecuencia, y adelantar la transformación en dinero de los activos corrientes, o sea, como quien dice, aumentar la cantidad de ventas. ¿Sí? Bueno. No, más bien, aumentar la transformación en dinero de los activos corrientes es, por ejemplo, reducir los días de crédito que le doy a mis clientes. ¿Sí? Eso podría ser una forma para que esas cuentas por cobrar más rápidamente se conviertan en efectivo y pues yo pueda financiar la operación de la empresa sin tener que recurrir a préstamos de terceros. Y tercero, el realizable, o sea, las cuentas por cobrar más el disponible, el efectivo, exceden, ¿sí? Son superiores al pasivo corriente. Esto también es una situación, pues, digamos, buena, ¿sí? Porque no voy a tener momentos de liquidez, pero también se estarían infrautilizando, ¿sí? Esos recursos, ¿sí? Y pues, en vez de ponerlos a invertir y obtener algún rendimiento, simplemente pues, los estaría desaprovechando, ¿cierto? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta o duda? No, señor, por el momento no. Ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos este gráfico de relaciones entre inductores de valor, ya lo habíamos visto, sin embargo, pues se los muestro nuevamente y vamos a profundizar en los indicadores que no vimos la vez pasada, ¿sí? Bueno, y esta diapositiva sí la agregué como para hacer un recorderis, ¿sí? William, ¿me ayuda leyendo esta diapositiva, por favor?
Los inductores estratégicos se relacionan con las competencias esenciales o competencias empresariales que la empresa posee. Dichas competencias representan el conjunto de atributos como motivaciones, actitudes, valores, conocimientos y habilidades que se manifiestan en comportamientos que son definibles, observables, medibles y que están vinculados con un desempeño superior frente a su competencia, es decir, le permite realizar una tarea o actividad mejor que los demás para explotar y aplicar a clientes, mercados y productos relevantes. El resultado es un producto o un servicio valioso, raro y difícil de copiar. Los microinductores son el reflejo de la forma como la empresa explota las competencias empresariales para enfrentar las condiciones del mercado. Su comportamiento afecta a los inductores operativos financieros, se relacionan con los denominados inductores de desempeño, Key Performance Indicators. Por ejemplo, en los supermercados de grandes superficies, un indicador clave relacionado con la creación de valor es el de ventas efectivas por metro cuadrado. Si uno se pregunta, ¿por qué hay supermercados que muestran un mayor indicador de este tipo que otras? La respuesta es sencilla, por su habilidad para explotar o apalancar sus competencias. La selección de los microinductores que luego se utilizarán en el proceso de evaluación del desempeño debe tener en cuenta las actividades de la cadena de valor de la empresa que más dramáticamente impactan su valor. Hola, profe, qué pena con ustedes, qué pena, compañero, pero me tengo que retirar de la reunión debido a que sí estoy laborando y necesito atender a unos docentes y no me han dejado esto colocarle el debida atención a la capacitación. Entonces, la verdad sí prefiero retirarme porque no le estoy colocando la debida atención y además tengo acá a los docentes, entonces qué pena con ustedes, me retiro. William. Sí, señor. Ya lo terminé leyendo. Sí, qué pena con usted. Tranquilo. Ok, es que estaba trayendo un vasito de agua. Bueno, yo continúo. El principal inductor financiero de toda empresa es el costo de capital, que a su vez está asociado con la administración del riesgo y el escudo fiscal. El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado, teniendo en cuenta que este costo es también la tasa de descuento de las utilidades empresariales futuras. Las principales fuentes de fondos a largo plazo son el endeudamiento a largo plazo, las acciones preferentes, las acciones comunes y las utilidades retenidas, cada una asociada con un costo específico y que lleva a la consolidación del costo total de capital. Ahorita vamos a ver el costo promedio ponderado de capital, ¿sí? Que es precisamente ese promedio ponderado entre endeudamiento y recursos propios de la empresa. El escudo fiscal es la estrategia o mecanismo contable financiero de carácter legal para reducir el pago de impuestos mediante desgravaciones fiscales. La depreciación de activos, la amortización de diferidos y el endeudamiento contribuyen a generar gastos deducibles que reducen la base impositiva. La administración del riesgo se relaciona con la forma como el empresario define y administra su estructura operativa y financiera, mientras que el escudo fiscal está relacionado con la forma en que se aprovechan los beneficios tributarios. El beneficio tributario de la deuda
y el riesgo de la empresa inciden en el valor de la empresa, ya que un menor riesgo, ¿sí?, acompañado de un mayor beneficio tributario, al implicar un menor costo de capital, produce un mayor valor presente de los flujos de caja libre y por ende un mayor valor agregado de mercado o MVA, Market Value Added. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? No, señor. ¿No? ¿Todo Eh, claro? ¿Ok? no, la compañera abandonó el encuentro porque pues dice que tiene que tuvo que retirarse porque tiene unos docentes ahí y pues que no estaba prestando como la atención necesaria. Entonces pues decidió abandonarse, ya le manifestó ahí ahora en la Ah, grabación. Un momento. ok, ok. Bueno, sí, ella me había comentado que se iba a conectar por unos lapsos de tiempo. Listo, no hay problema. Ah, bueno, William, muchas gracias. Entonces continuamos. Bueno, repasemos el inductor operativo característico que es el EBITDA. Es un indicador operativo que muestra la generación bruta de caja y rentabilidad de la empresa sin considerar la carga tributaria, o sea, impuestos, ni la carga financiera, intereses, ni el efecto de las cuentas que no representen salida de dinero, o sea, depreciaciones, amortizaciones, y se calcula así. A partir del resultado operativo o EBIT, ¿sí?, o resultado de explotación, se le suman los gastos de depreciación, se le suman los gastos de amortización y obtenemos el EBITDA. Entonces, el EBITDA relaciona las ventas con los costos y gastos vivos en la medida en que el efectivo que generan las ventas sea mayor que el efectivo que se compromete en costos y gastos desembolsables, pues la empresa tendrá mejores oportunidades desde el punto de vista de la generación de valor, pues la disponibilidad es lo que en última instancia permite cumplir con los compromisos adquiridos y específicamente el pago de impuestos, pago del servicio a la deuda, reparto de utilidades y realización de inversiones estratégicas. Cuando se quiere observar la empresa independientemente de las cargas fijas que fueron pactadas y que no dependen de la labor del administrador, sino decisiones de alta gerencia y de la estrategia tributaria, el EBITDA se constituye en una herramienta importante a partir de la cual se percibe el verdadero potencial de la empresa para cumplir con todos los compromisos mencionados. Bueno, ahora vamos con el margen operativo. Este es un ejemplo de margen operativo. Supongo que la empresa Supermarket arrojó en los 2 últimos años los siguientes resultados. Ventas en el 2018 por 100.000, ventas en el 2019 por 125.000, un incremento del 25%, resultado operativo, ¿sí?, la relación entre utilidad operativa y ventas fue en este caso del 30%, ¿cierto? Para el 2018, porque dividimos 30.000 entre 100.000 nos da pues 30%, y en el 2019 también es del 30%. Si dimos 39.000 entre 125.000, pues eso nos da, eso nos da 31,2%, qué pena, ¿sí? Entonces, podemos ver que las ventas crecieron al 25% y la utilidad operativa creció al 30%, ¿sí? ¿Qué dice allí más abajito? Desde el punto de vista de la gestión empresarial y asumiendo que las ventas se comportan según lo presupuestado, los números permiten afirmar que desde el punto de vista operativo, el desempeño fue muy bueno, ya que operó lo que se denomina el apalancamiento operativo, puesto que el crecimiento de la utilidad operativa, que fue el 30%, fue proporcionalmente mayor, o sea, 5% por encima, que el crecimiento de las ventas. Significa que el margen operativo debió aumentar en 2019 en relación con 2018 y efectivamente así fue, pues pasó del 30 al 31,2%, ¿sí? Que es en el 2019 decidimos 39.000 entre 125.000 nos da 31,2%, ¿cierto? Realizando los cálculos respectivos. Ello significa que se aprovechó la capacidad instalada y técnicamente eso se conoce como un apalancamiento operativo favorable. Ahora veamos qué pasa con el margen EBITDA, parecido al anterior ejemplo, pero agregando el gasto de depreciación y amortización, ¿sí? El margen EBITDA muestra la relación entre el EBITDA y las ventas, ¿cierto? ¿Qué muestra o qué representa ese margen EBITDA? ¿Sí? Muestra en términos de porcentaje la capacidad de la empresa para generar efectivo por cada peso en ventas. Lo ideal es lograr un alto margen, ya que esto muestra cómo los ingresos superan los desembolsos en efectivo. Por lo tanto, uno de los esfuerzos fundamentales de la administración es lograr el crecimiento de ese margen. Eso indudablemente se reflejará en una mejora operacional del negocio y se incrementarán las posibilidades de permanencia, crecimiento y generación de valor. Entonces, en este ejemplo, muy similar al anterior, la diferencia que tenemos es que el gasto de prestación y amortización es en ambos años de 16.000 y al nosotros calcular el margen EBITDA, o sea, relacionamos el EBITDA con las ventas, ¿sí? ¿Qué encontramos? Que para el año 2018, si dividimos 46.000 entre 100.000, nos da ¿cuánto? El 46%, ¿cierto? Pero para el 2019, si dividimos 55.000
¿sí? Entre 125.000, ya la cosa cambia, ¿no? Porque ya el margen no es del 46%, sino es del 44%. Entonces, a diferencia del margen operativo, que fue el cálculo que hicimos anteriormente, si calculamos el margen EBITDA, que es más realista porque está considerando estos gastos de depreciación y amortización, nos está mostrando que la empresa realmente no está generando tantas ganancias como debiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa variación en el EBITDA fue inferior a la variación en las ventas. Vemos ahí que la variación en el EBITDA fue el 19,6%, que lo estoy mostrando aquí con el cursor, en cambio el de las ventas fue el 25%, ¿sí? O sea que si mi EBITDA está creciendo a una tasa menor que las ventas, no es bueno, ¿cierto? William. Sí, señor. Ok. Productividad del capital de trabajo neto operativo. ¿Usted pudiera leer esta diapositiva, por favor, William? Sí, señor. El capital neto de trabajo es un inductor operativo. Productividad del capital de trabajo, ¿es verdad, tutor? Es un inductor operativo que permite determinar de qué manera la gerencia de la empresa está aprovechando los recursos comprometidos en capital de trabajo para generar valor agregado para los propietarios. Y es igual, capital de trabajo neto sobre las ventas. Se interpretaría como la cantidad de céntimos que se requieren en el capital de trabajo por cada peso que la empresa vende. La eficiencia en la administración del capital de trabajo resulta de mantener una cifra lo más pequeña posible. Tomando la información sobre la estructura del capital de trabajo, las empresas A y B del siguiente cuadro se deducen los siguientes indicadores de productividad de capital de trabajo. Productividad de capital de trabajo A es igual a 295 sobre 1000, es igual a un 29,5%. Capital de trabajo, productividad del capital de trabajo de la empresa B es igual a 140 dividido en 1000, igual a 14%. La empresa B es más eficiente en la medida en que para operar requiere menos capital de trabajo por peso vendido. Vemos entonces aquí la tabla donde se hace el cálculo para el caso de la empresa A. Las ventas en el año 2018 son 1000, para el 2019 son 1200. Clientes y cuentas por cobrar para la empresa A son 250, para el año 2019 300. El inventario es en el 2018 75 y en el 2019 incrementa un 90. Igual al capital operativo para el 2018 es de 325 y para el 2019 390. Menos los proveedores y las cuentas por pagar, es en el 2018 para la empresa A son 30, para el 2019 son 36. Es decir, que el capital neto de trabajo para el 2018 fue de 295 en la empresa A y en el 2019 354. En cambio, para la empresa B, en el año 2018, las ventas fueron de 1000 y para el 2019 1200, igual que la empresa A. En el caso de los clientes y cuentas por cobrar, para el año 2018 167, para el 2019 200. El inventario para el 2018 33, para el 2019 40. Capital operativo es igual para el 2018 de 200 y para el 2019 240. Menos los proveedores y cuentas por pagar, para el 2018 60 y para el 2019 72. Capital de trabajo es igual, capital neto operativo es igual al 2019 140, en 2018 140, 2019 168. Observen que el crecimiento de los clientes, el inventario y los proveedores siempre es del 20%, igual al crecimiento de las ventas. ¿Cómo deberían ser financiados estos requerimientos? Con el propio flujo de caja de la empresa. De no ser así, habría de estar recurriendo periodo tras periodo en financiación adicional. El indicador de productividad de capital de trabajo, dado un determinado incremento en las ventas. Gracias, William. Bueno, hay un errorcito. Igual yo lo corrijo. Entonces, ¿cómo deberían ser financiados esos requerimientos de capital de trabajo neto operativo? Entonces, con el propio flujo de caja de la empresa. Eso es lo ideal.
De no ser así, habría que estar recurriendo periodo tras periodo en una financiación adicional. El indicador de productividad del capital de trabajo neto operativo sirve para determinar requerimientos de capital de trabajo, dado un determinado incremento en las ventas. ¿Okay? Muy bien. Bueno, entonces seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, el flujo de caja bruto como base para calcular el flujo de caja libre. El flujo de caja confronta los ingresos y egresos de efectivo en un periodo de tiempo. Su importancia radica en el hecho de mostrar la disponibilidad de efectivo con que se cuenta para atender los diferentes compromisos financieros. Algunos autores afirman que la utilidad es una opinión y el efectivo una realidad. Para calcular el flujo de caja bruto, a la utilidad neta se le suman los intereses, las depreciaciones y amortizaciones. En la obtención del flujo de caja libre se le resta al flujo de caja bruto la inversión en capital de trabajo neto operativo y la reposición de activos. Las depreciaciones y amortizaciones se restan para establecer la utilidad antes de impuestos, pues son gastos que se relacionan en el estado de resultados, disminuyendo la utilidad gravable. Y el pago de impuestos se suman en la obtención del flujo de caja bruto, ya que no implican desembolsos de efectivo. Por lo tanto, implican efectivo disponible que se utiliza en la actividad operacional. Igual tratamiento se da a las provisiones para protección de activos como para protección de inventarios o cuentas por cobrar. En relación a los intereses o gastos financieros, se restan para llegar a la utilidad gravable. Esto por la misma razón del ítem anterior, o sea, para lograr un beneficio tributario o un escudo fiscal. Al restarlos de la utilidad operativa, pues la base gravable es menor y por lo tanto menor el pago de impuestos, que es lo que buscamos, ¿no? Ahora bien, en la determinación del flujo de caja bruto se suman, pues cuando se calcula el flujo de caja libre se requiere mostrar la disponibilidad para el pago del servicio a la deuda y el reparto de utilidades. ¿Mm? En la determinación del flujo de caja libre se restan los requerimientos de capital de trabajo neto operativo, que son una inversión necesaria para operar adecuadamente. También se resta la reposición de activos fijos. ¿Sí? ¿Y qué es esa reposición de activos fijos? Pues ese monto de dinero que se necesita, por ejemplo, para realizar mantenimiento a los activos fijos o para cambiarlos si es que es un activo fijo que ya tiene tiempo y hay que modernizar alguno de los equipos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que llamamos la reposición de activos fijos. Bueno, como resultado se obtiene el flujo de caja libre que permite atender el servicio a la deuda, ¿sí? O sea, el pago de intereses a bono capital, también establecer una política adecuada de reparto de utilidades, ¿sí? Y realizar inversiones estratégicas. Vemos aquí un ejemplo de un flujo de caja libre, ¿sí? Partimos de la utilidad operativa o EBIT, que son en este caso para el año 2022, 40.197.000, a eso le restamos el pago de impuestos que es una tasa del 32%, es decir, le restamos 12.863.040, obtenemos una utilidad operativa después de impuestos de 27.333.960, a eso le sumamos los gastos de depreciación, los gastos de amortización, los gastos de provisiones y obtenemos un flujo de caja bruto, ¿sí? De 29.884.960. Ese es el flujo de caja que normalmente se calcula en los estados financieros, ¿cierto? El flujo de caja bruto, o flujo de caja o flujo efectivo. Pero si a ese monto de flujo de caja bruto le sumamos o restamos, porque a veces puede ser negativo, la reposición del capital de trabajo neto operativo, en este caso son 13.270.000 que le sumamos, no, perdón, le restamos. No le puse el signo negativo, ya un momento. Le restamos, ¿sí? Y aquí también le restamos. A 29.884.960 le restamos la reposición del capital de trabajo neto operativo, sí, porque hubo un desembolso de 13.270.000. Le restamos también la reposición de activos fijos, que fue de 3.457.120, y eso nos arroja un flujo de caja libre, sí, porque ya les contamos esas dos partidas, de 13.157.840, sí. O sea que flujo de caja libre tiene la empresa. Ahora, ¿qué sucede? Que hay un servicio a la deuda que es bastante elevado, es de 11.769.000, o sea que se lleva una gran porción de ese flujo, Sí. correcto, se lleva una gran porción de ese flujo de caja libre y nos quedaría únicamente para repartir entre los propietarios o un flujo de caja de propietarios de 1.388.840.
¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, William? No, señor. Ok, excelente. Bueno, entonces seguimos. Palanca de crecimiento, este no lo vimos. La palanca de crecimiento permite determinar qué tan atractivo es para una empresa crecer y por lo tanto da una idea con respecto a si el crecimiento de la empresa agregará o no valor a los propietarios. ¿Cómo se calcula? Bueno, primero recordamos el margen EBITDA, es la relación entre el EBITDA y las ventas. La productividad del capital de trabajo operativo, pues la relación entre el capital de trabajo operativo, ¿sí? Que es la sumatoria de cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar a proveedores, ¿sí? O es lo mismo que fondo de maniobra, ¿sí? Dividido entre las ventas. Y ya teniendo claro esos dos elementos, esos dos indicadores que me van a servir para calcular la palanca de crecimiento, entonces si divido el margen EBITDA, ¿sí? Entre la productividad del capital de trabajo neto operativo, voy a obtener la palanca de crecimiento. Y miren qué sucede para interpretar estos resultados. Si esa palanca de crecimiento, ¿sí? Nos da, o bueno, dice, suponga que una empresa por su estructura de capital de trabajo y estado de resultados mantiene, ¿sí? Un margen EBITDA de 0,22, ¿sí? Entonces, supongamos que una empresa tiene un margen EBITDA del 0,22, o sea que está ganando 22 en EBITDA por cada peso en ventas, ¿cierto? Mientras que su productividad del capital de trabajo operativo es de 0,35, es decir, que por cada peso en ventas requiere de capital de trabajo neto operativo 35 centavos, ¿sí? ¿Qué significa? A puro ojito, ¿usted qué puede deducir, William? Y recuerde que la productividad del capital de trabajo operativo significa que entre más bajito es mejor, es más productivo, pero si es más alto es menos productivo. Entonces, ¿qué está mostrando ese 0,35? Es menos productivo. Exacto, correcto. Está siendo menos productivo porque está requiriendo más capital de trabajo para poder operar en comparación con lo que recibe de EBITDA por cada peso vendido, ¿cierto? Sí. Perfecto. Y eso mismo es lo que dice acá. Eso significa que si decide crecer, por cada peso adicional de ventas producirá 22 centavos de caja bruta. Pero igualmente, ese peso adicional demandará una inversión en capital de trabajo neto operativo de 35 centavos. Lo anterior significa que para poder vender ese peso adicional, quedarían faltando 13 centavos, que es la diferencia entre 35 centavos y 22 centavos, ¿cierto? Es decir, que dada esa estructura de capital de trabajo y ese margen de EBITDA, el crecimiento no es atractivo, ya que estaría demandando demandando caja en vez de liberarla. Y eso es un problema. Para que el crecimiento libere caja, el margen de EBITDA debería ser mayor que la productividad del capital de trabajo operativo. Es decir, que la relación entre el primero y el segundo indicador, pues debería ser mayor que 1, obviamente. ¿Y qué sucede cuando sucede como en este caso, ¿sí? Que está dando inferior a 1, o sea, 0,62, ¿sí? O sea, la palanca de crecimiento es menor a 1. Se dice que hay una brecha entre el margen de EBITDA y la productividad del capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Y al contrario, que es lo ideal, pero que en este caso no está sucediendo, cuando la palanca de crecimiento es mayor a 1, pues se dice que hay una brecha, aquí hay un remanente, ¿sí? Bueno, veamos este ejemplo que es algo confuso, pero bueno, más o menos. Hay dadas dos empresas A y B con los siguientes valores de palanca de crecimiento. Miren que la empresa A tiene un margen de EBITDA del 0,20, una productividad del capital de trabajo operativo del 0,30, tiene una palanca de crecimiento de 0,67, ¿sí? Que es la división o la relación entre el margen de EBITDA y la productividad del capital de trabajo operativo, ¿sí? Pero tenemos una empresa B que también tiene una palanca de crecimiento de 0,67, pero el margen de EBITDA es menor, es del 6,7%, y la productividad del capital de trabajo operativo también es menor, o sea, es más eficiente, es del 10%. Si yo calculo la brecha, o sea, la diferencia entre estos dos, 0,20 menos 0,30, me da menos 0,10 para la empresa A, y para la empresa B, pues me da la diferencia entre 6% y 10%, me da menos 3,3%, ¿cierto? O expresado en numeral, en valor numérico, menos 0,033. La brecha, ¿en cuál de las dos empresas es menor, William? La B. En la B, ¿cierto? Entonces, mire eso qué significa, aunque la palanca de crecimiento es igual. Significa que la empresa A enfrenta un problema mayor, ¿sí? Ya que al haber una mayor brecha,
¿sí? En la A, del 10%, las acciones que deben prender para lograr una palanca de crecimiento favorable no solamente son de mayor envergadura, ¿sí? Sino que también pueden tomar más tiempo en producir resultados. ¿Ok? Entonces, muy importante, además de calcular la palanca de crecimiento, mirar a ver si esa brecha, ¿sí? Es menor o mayor, ¿sí? Sobre todo al compararlo con otro proyecto de inversión, ¿cierto? U otra empresa. Bueno, la utilidad operativa después de impuestos UODI, pues es la utilidad operativa que también se conoce como utilidad antes de intereses y después de impuestos, UAIDI, o en inglés Net Operating Profits After Taxes, NOPAT. Es de gran importancia en el cálculo del EVA. Si se incrementa, pues también lo hará el EVA y el valor de la empresa. En la UODI se consideran las utilidades operacionales, es decir, las alcanzadas en el desarrollo de la actividad principal del negocio, y se le descuentan los impuestos y se excluyen las no operacionales, por no provenir del desarrollo del objeto social. Simplemente multiplicamos el UI, utilidad antes de intereses e impuestos, por 1 menos la tasa de impuestos, y eso me da la utilidad operativa después de impuestos, o UID. Y también se puede calcular de esta forma: partiendo de la utilidad neta, sumamos gastos financieros, sumamos gastos no operacionales, restamos utilidad no operacional, restamos beneficios tributarios y nos da el UID o UODI. Y es algo, pues, algo bastante, es una fórmula, mejor dicho. Bueno, costo de capital y costo de promedio ponderado de capital, o WACC. ¿Me ayuda leyéndolo, William? El costo de oportunidad del capital es el rendimiento al que se renuncia el inversionista cuando acepta una inversión nueva. El costo de capital o costo de oportunidad inversionista es el mejor rendimiento esperado disponible que se ofrece en el mercado sobre una inversión de riesgo y plazo comparables con el flujo efectivo que se descuenta. El WACC o costo promedio ponderado de capital es el rendimiento mínimo que necesita ganar una empresa para satisfacer a la totalidad de sus inversionistas. Las empresas se financian de dos formas: con recursos propios que provienen de los accionistas o inversionistas de la empresa, y mediante el endeudamiento con terceros, que pueden ser bancos, corporaciones financieras u otras empresas. Dicho financiamiento implica la devolución del capital recibido más remuneración causada por la utilización de dichos recursos. Este costo se materializa en forma de una tasa de interés que corresponde a la suma ponderada de dos fuentes, equity y deuda. Para el caso del capital contable o capital accionario, se denomina costo de equity y representa el valor en el mercado del capital accionario de una empresa. Para calcularlo, se toma el número de acciones en circulación y se multiplica por su precio unitario. Cuando la fuente es el valor del mercado de accionistas en circulación y se multiplica por un precio unitario. Cuando la fuente es el valor de mercado de las deudas, se denomina el costo de la deuda. Dicha tasa se obtiene de la tasa que cobran las entidades financieras por los créditos otorgados. La suma del costo equity y el costo de deuda se representan con la letra V. Es de vital importancia comprender que el costo de capital de una inversión depende del riesgo de esta. Perfecto, muchas gracias, William. Yo continúo. Entonces, la fórmula de cálculo del costo promedio ponderado de capital, CPPC, es costo del equity, K sub E, multiplicado por E, que es el valor del equity, del patrimonio, ¿sí?, de la empresa, dividido entre V, que es la suma entre el equity y la deuda, ¿sí?, más el costo de la deuda, multiplicado por la razón o la relación entre la deuda y el V, que es la suma entre equity y deuda, y todo eso multiplicado por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Okay? Así es que obtenemos el costo promedio ponderado de capital. Una de las ventajas de financiarse con deuda es que el interés pagado por una corporación es deducible para fines de impuestos. ¿Hasta qué? Hasta el 50%. Mientras que el pago de dividendos a los accionistas no es deducible. Para fines prácticos, eso significa que el gobierno paga una parte del interés. O sea, de ese gasto de intereses. Veamos un ejemplo de cálculo. Suponga que la empresa fabricante de pasteles Doña Dicha piensa ampliar la fábrica y abrir 2 nuevos establecimientos en la ciudad de Bogotá, para lo cual requiere recursos por 1.600 millones. Para ello utiliza 500 millones que tenía reservados con costo del 10%, y el resto lo financia mediante préstamos a un año a 3 entidades financieras, quienes le ofrecen diferentes montos y tasas de interés fijas. Paga impuestos al 33%.
los datos son los siguientes. El Banco A presta 500 millones con una tasa del 13% efectiva anual. Banco B presta 400 millones, una tasa del 14% efectiva anual. Banco C, un monto de 200 millones y cobra una tasa del 16% efectiva anual. En primer lugar, se pondera el monto de cada préstamo entre el total de deuda y capital. Entonces, a estos mismos montos, ¿sí? Y esta tasa de interés, pues obtenemos el porcentaje de participación, que es simplemente dividir el monto que está prestando entre el total que requiere, 1.600. Para el Banco A sería una participación del 31,25%, Banco B 25%, Banco C 12,55% y de los recursos propios, de capital propio, el 31,25%. O sea que esa sumatoria nos da 100%, ¿cierto? Y la ponderación, el porcentaje de ponderación, pues simplemente multiplicar esta participación por esta tasa de interés y nos da para el caso del Banco A 4,0625%, para el caso del Banco B 3,5%, el del Banco C 2,008% y el capital propio un porcentaje de ponderación del 3,125%. En segundo lugar, se calcula el costo de la deuda, o sea, el K sub D, y se multiplica por 1 menos la tasa de impuestos para hallar el costo de la deuda después de impuestos, o sea, K sub DT. En este caso solo tomamos los recursos que nos prestan los tres bancos, ¿sí? Eso nos da un porcentaje de ponderación, ¿sí? Al sumar estas tres ponderaciones individuales nos da un costo de la deuda antes del pago de impuestos de 9,57%. Si ese 9,57% multiplicamos por 1 menos la tasa de impuestos, que es de 33%, nos da un resultado de 6,412%. Y si luego, ya teniendo este costo de la deuda después del pago de impuestos, ¿sí? Lo aplicamos dentro de la fórmula, ¿sí? Que es esta que tenemos acá, y realizamos obviamente la operación algebraica, nos da como resultado 7,533%. Ese sería el costo promedio ponderado de capital, o sea, la participación que tienen ese proyecto de 1.600 millones entre lo que me prestan los tres bancos y lo que ya yo tengo recursos propios, me va a representar un costo promedio ponderado del 7,533%. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, señor. Ok, excelente. Bueno, ahora veamos el EVA, el valor económico agregado EVA, ¿sí? O valor añadido el valor añadido de mercado o MBA. El EVA es la rentabilidad obtenida por la empresa deduciendo de la UODI, la utilidad operativa después de impuestos, el costo de capital de los recursos propios y externos que utiliza la empresa. Un resultado positivo del EVA significa que la empresa habrá generado rentabilidad por encima de su costo de capital y por tanto crea valor. La utilidad neta reportada en el estado de resultados considera solo el tipo más visible de costo de capital, que es el de los intereses, pero ignora el costo del patrimonio, ¿sí? O sea, digamos, el costo de patrimonio es ese rendimiento mínimo exigido por los dueños o socios de la empresa. Esa es una desventaja, ¿sí? El valor agregado de mercado o MBA, Market Value Added en inglés, es el diferencial de valor conferido por el mercado, ¿sí? Que puede ser positivo o negativo, ¿sí? A una empresa, tomando como referencia su valor contable. Cuando la cotización de la acción en el mercado de valores, ¿sí? De una empresa supera su valor contable, ¿sí? O su valor intrínseco, significa que está generando valor o tiene potencial de hacerlo en el futuro y los inversionistas pagan un excedente que se traduce en un MBA positivo. Si el MBA llegara a ser negativo, indica una infravaloración desde la perspectiva bursátil. Ejemplo sencillo, el valor intrínseco de una acción, supongamos de Netflix, supongamos que es de $135, ¿sí? Ese es el valor intrínseco. Pero el mercado no lo está valorando en 135, lo está valorando en $200, ¿sí? Esa diferencia de 65, que es la diferencia entre 200 y 135, esos $65 es lo que se conoce como el valor agregado de mercado, ¿sí? Por cada acción. Y si esos 65 se multiplica por la cantidad de acciones que están en circulación, pues ahí obtenemos un elevado valor de dinero, ¿cierto? Que es el con el que posiblemente o el que seguramente está utilizando Netflix para poder financiar su operación. Y que no está teniendo no está teniendo que pedir prestado recursos a terceros, ¿sí? Y esa es la realidad, eso que estoy mencionando es la realidad de Netflix, no es un ejemplo. Bueno, elementos del EVA.
vemos allí 4 elementos. El WODI, también llamado WAIDI o NOPAT, ¿sí? Es la utilidad operativa después de impuestos, ya vimos anteriormente cómo se calcula. AON, este que tenemos aquí a la derecha, significa activos operativos netos, es la sumatoria o se calcula como la sumatoria disponible, o sea, efectivo, más inversiones a corto plazo, más cuentas por cobrar, más inventarios, más propiedad, planta y equipo. ¿Sí? Esos son los activos operativos que tiene la empresa para poder realizar o llevar a cabo su razón social, ¿sí? Su operación. El WACC o costo promedio ponderado de capital, pues es el costo promedio, ¿sí? De financiarse con recursos de terceros y de financiarse con recursos propios de los dueños o socios de la empresa. Y el RUODI, este sí es nuevo, RUODI, es la rentabilidad del WODI. ¿Qué? Es la relación que hay entre el WODI y los activos operativos netos, ¿sí? O sea que entre más alto sea este RUODI, significa que dados esos activos operativos netos, pues va a obtener una mayor utilidad operativa después de impuestos, ¿sí? Hay 2 fórmulas de calcular el EVA, pero ambos dan lo mismo. Una es, partiendo del activo operativo neto, lo multiplicamos por la diferencia entre el RUODI y el WACC, ¿sí? Esta es una diferencia porcentual, multiplico por el activo operativo neto y me da obviamente un EVA o Economic Value Added en términos monetarios, ¿sí? Y otra forma de calcularlo es a partir del WODI, que es un valor monetario, perdón, lo multiplico por la diferencia entre el WACC y el AON, ¿sí? Y también obtengo el cálculo del EVA. Entonces, existen 2 maneras para determinar los activos operativos netos. Bueno, eso tiene que ver con el AON, ¿cierto? Hay 2 maneras de determinar los activos operativos netos. La primera consiste en tomar el capital de trabajo neto operativo y sumarle el valor de mercado de los activos fijos y demás inversiones operativas a largo plazo. Y la segunda forma es sumar el pasivo financiero y el patrimonio neto. ¿Ok? O como lo tenemos aquí, cada una de las cuentas. ¿Sí? Es otra forma. ¿Cuáles son los beneficios del EVA? Primero, permite la inversión de los recursos financieros en áreas que contribuyen directamente en la generación de valor. También mejora la calidad de las decisiones, lo cual impacta positivamente en el desempeño de la empresa, debido a que los gerentes adquieren un conocimiento más profundo acerca del costo de capital. ¿Okay? ¿Está ahí alguna pregunta, William? No, señor. Ok. Bueno, ¿cuáles son las estrategias para aumentar el EVA? Primero, aumentar la eficiencia en la operación de los activos sin realizar nuevas inversiones. Para ello hay que mejorar el margen de utilidad, aumentando precios de venta, reduciendo costos o aumentando la rotación de activos. Segundo, planificar eficazmente los tributos para reducir el pago de impuestos. Tercero, invertir en alternativas que superen el costo de capital ponderado y no la rentabilidad actual, ya que esta puede ser superior al costo promedio ponderado de capital y se rechazarían alternativas generadoras de valor. Cuarto, reducir los activos operacionales manteniendo la utilidad y disminuir la financiación y su costo. Cuarto, aplicar estrategias como justo a tiempo, leasing, reducción de plazos a clientes que contribuyen a lograr este propósito. Y sexto, gestionar el costo promedio ponderado de capital, con lo que la deducción por costo de financiar los activos que se hace de la utilidad operativa, después de impuestos es menor. ¿Okay? Así se podría reducir ese costo promedio ponderado de capital. Ahora veamos otro concepto importante que es el retorno al capital invertido, el ROIC. Es un cálculo que se utiliza para evaluar la eficiencia de una empresa en la asignación de capital a inversiones rentables. La fórmula ROIC consiste en dividir el beneficio operativo neto después de impuestos, o sea, el NOPAT o WODI, por el capital invertido, o sea, la deuda más el patrimonio neto, ¿sí? Que podría también expresarse como el EBIT, ¿sí? Utilidad operativa, dividido entre el capital invertido. El ROIC da una idea de que también una empresa está utilizando su capital para generar ganancias. La comparación del ROIC de una empresa con su costo promedio ponderado de capital, o sea, el WACC, revela si el capital invertido se está utilizando de manera efectiva, ¿sí? O manera eficiente. También puede usarse el ROIC como punto de referencia para calcular el valor de otras empresas. Un método para calcular el capital invertido es sumar el valor en libros del patrimonio de una empresa al valor en libros de su deuda y luego restar los activos no operativos, incluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo, los valores negociables y los activos de operaciones discontinuadas. La combinación de crecimiento y rendimiento del capital invertido en relación a su costo es lo que impulsa el flujo de caja y el valor.
Las empresas deben buscar y explotar continuamente nuevas fuentes de ventaja competitiva si quieren crear valor a largo plazo. Con ese fin, los gerentes deben resistir la presión a corto plazo de tomar acciones que creen valor ilusorio rápidamente a expensas de lo real a largo plazo. El crecimiento, growth, que denominamos G, ¿sí? Pues lo vamos a utilizar ahorita en la siguiente fórmula. ROIC y flujo de caja están relacionados matemáticamente de la siguiente forma. G, o sea, el growth, el crecimiento, es igual al ROIC, que es el retorno o rendimiento al capital invertido, multiplicado por una tasa de rendimiento. Eso es la fórmula de la G. Ahora bien, también podemos deducir de allí o obtener variables que desconocemos. ¿Sí? Por ejemplo, en el flujo de caja, que es igual a utilidades por 1 menos la tasa de rendimiento, ¿sí? Pues es una forma de obtener rápidamente un flujo de caja, ¿no? Pero no es el procedimiento la fórmula que vimos hace poco, ¿no? Pero supongamos, una forma rápida sería de las utilidades le restamos, lo multiplicamos por 1 menos la tasa de rendimiento, ¿sí? Que sería como un porcentaje de las utilidades, ¿cierto? Que, bueno, eso es una forma rápida, ¿no? No estoy diciendo que esto esté correcto. Pero suponiendo un flujo de caja que obtuviéramos esa fórmula, utilidades por 1 menos la tasa de rendimiento, si yo sustituyo la tasa de rendimiento, esta que tenemos acá, ¿sí? Por G sobre ROIC, entonces quedaría, despejando de allí flujo de caja, sería igual a utilidades por 1 menos G dividido ROIC, ¿sí? Por lo general, el desempeño de una empresa se describe en términos de crecimiento y ROIC porque puede analizar el crecimiento y el ROIC a lo largo del tiempo y en comparación con sus pares, o sea, sus competidores más directos. ¿Okay? Es una forma, ¿sí? Es una forma, pero yo la verdad no lo recomiendo. Bueno, proyección de estados financieros. El objetivo principal de la proyección de estados financieros es la medición del efecto que sobre la situación financiera de la empresa puede tener diferentes alternativas de decisión que en un momento determinado tenga la gerencia. El procedimiento consiste en proyectar cada una de las cuentas del estado de resultados, del estado de situación financiera y el presupuesto efectivo para confeccionar al final los mencionados estados financieros. Este es un ejemplo. Vamos a partir de la compañía La Solución S.A., empresa en proceso de creación, para la cual se desea determinar cuál debe ser el aporte inicial de los socios y cuál será la situación financiera proyectada al cabo del primer año de operaciones. O sea, vamos a proyectar el primer año de funcionamiento de esta empresa. La información disponible es la siguiente. Entonces, hay unas ventas esperadas de 60,000 unidades a 165 pesos la unidad. Todas serán a crédito. Hay un costo unitario de materia prima de 40, un costo de mano de obra directa por unidad de 20, sin prestaciones sociales. Las prestaciones sociales representan el 50% de los salarios a pagar y el 80% de ellas se pagan en efectivo durante el periodo. Se debe comprar maquinaria por 5 millones. La vida útil estimada de esa maquinaria es de 10 años y se apreciará por el método de línea recta. Otros costos indirectos de fabricación mensuales son, por ejemplo, de mano de obra directa, son 30,000, arrendamiento 15,000, mantenimiento 5,000 y otros 20,000. Entonces, a partir de allí, y también están, gastos de administración y ventas, son 125,000 mensuales. Un banco local prestará 3 millones al 18% anual, 18% anual, efectivo anual. El plazo para pagarlo será de 3 años con abonos de 1 millón al final de cada año. Los intereses se pagarán por trimestre vencido. La tasa de impuestos es de 33%. La tasa esperada, ¿sí? TMR o tasa mínima aceptable de rendimiento de los socios es de 35% antes de impuestos. Los proveedores de materia prima conceden un plazo de 45 días para el pago. Se desea mantener un efectivo mínimo equivalente a 2 meses de gastos de administración y ventas, salarios sin prestaciones, arrendamiento, mantenimiento y otros costos fijos. Eso es lo que posiblemente o lo que está representando que el fondo de maniobra, ¿cierto? Bueno, el capital de trabajo. Los niveles de inversión en activos corrientes serán cuentas por cobrar 2 meses de ventas, materia prima 2 meses de producción, producto en proceso 15 días de ventas expresado en unidades equivalentes terminadas, producto terminado 75 días de ventas. Para resolver la primera parte, o sea, la relacionada con el cálculo del aporte inicial, lo que debe hacerse es obtener el volumen de dinero que hay que comprometer en cada uno de los diferentes tipos de activos, es decir, calcular la inversión en activos. Restando de esta cifra la financiación disponible, se obtiene el monto del aporte inicial. Entonces aquí lo estamos observando.
De acuerdo con la información disponible, los rubros de activo en los cuales se deberá comprometer fondos son efectivo, cuentas por cobrar, inventario de materia prima, producto en proceso, producto terminado y maquinaria. Sin embargo, dado que para calcular la mayoría de estos rubros es necesario conocer primero los costos unitarios, pues debe empezarse por la elaboración del presupuesto de producción. Entonces, ahí lo tenemos. Se pregunta uno cuántas unidades deben producirse el primer año. Eso depende no solamente de las ventas esperadas, sino también de los volúmenes de inventario que se debe mantener. En general, y utilizando el concepto de juego de inventarios, ¿sí?, en unidades, entonces partimos de lo siguiente. Partiendo del inventario inicial, le sumamos las unidades a producir, le restamos el inventario final, obtenemos las unidades a vender. Despejando la incógnita que se quiere calcular, o sea, las unidades a producir, pues obtenemos simplemente de unidades a vender, le restamos inventario inicial, le sumamos el inventario inicial y obtenemos las unidades a producir. ¿Sí? O sea, de esta ecuación despejamos unidades a producir. Bueno, pero como en este caso se plantea el mantenimiento de inventarios de producto en proceso y producto terminado, hay que elaborar el doble juego de inventario. Entonces, pues nada, simplemente un poquito más detallado, a partir de unidades a vender, restamos inventario inicial del producto en proceso, restamos inventario inicial del producto terminado, sumamos inventario final del producto en proceso, sumamos inventario final del producto terminado, y así obtenemos unidades a producir. Como es un proyecto que apenas comienza, no hay inventarios iniciales y por lo tanto solo debe calcular los finales. Para ello pueden utilizarse los índices de rotación, que es lo que vamos a utilizar. Si para el producto terminado se desea mantener un inventario equivalente a 75 días de ventas, es porque la rotación esperada es de 4,8 veces. ¿Sí? Aquí lo hemos despejado. Tomamos esto queda para ustedes, yo se los voy a compartir. Si el índice de rotación del inventario de producto terminado es la fórmula, rotación de producto terminado igual a costo de ventas entre inventario promedio y producto terminado, ¿sí?, expresado en unidades, este índice será igual a ¿qué? A unidades vendidas dividido entre unidades de inventario promedio, ¿sí? Despejando en esta igualdad las unidades de inventario promedio, se tiene que unidades de inventario promedio, despejando esta fórmula, será igual a unidades vendidas, o sea, este que tenemos acá dividido entre esto, entre rotación de producto terminado. A efectos de proyectar el inventario promedio será el inventario final, ¿sí? La rotación será la rotación deseada y las unidades vendidas serán las unidades a vender. Por lo tanto, inventario final del producto terminado va a ser igual a unidades a vender dividido entre rotación deseada. O sea, como quien dice, 60,000, que ya sabemos que es las unidades que se van a vender, dividido entre la rotación deseada, que es de 4,8. Eso nos da 12,500 unidades. Como el inventario de producto en proceso se debe expresar en unidades equivalentes terminadas, puede aplicarse el anterior procedimiento para su cálculo. Entonces, nuestro inventario final de producto en proceso va a ser igual a unidades a vender, que son 60,000, dividido entre rotación deseada, que no lo conozco. Entonces, como quien dice, me falta hallar la rotación deseada. Entonces, simplemente lo despejo, ¿cierto? Rotación esperada, ¿sí?, va a ser igual a este 360, ¿sí?, dividido entre 15. ¿Sí? Y ya sé entonces que la rotación esperada es de 24 veces. ¿De qué? Esto es de producto en proceso, ¿sí?, de producto en proceso. El inventario final, ¿sí?, utilizando la anterior fórmula, pues va a ser igual a unidades a vender dividido entre la rotación deseada. Como ya sé que las unidades a vender son 60,000, la rotación deseada, en este caso, el producto en proceso, voy a tomar el mismo, es de 24. Entonces, las unidades, el inventario final de producto en proceso va a ser igual a 2,500 unidades. Con la información de inventarios finales, puedo elaborar el presupuesto definitivo de unidades a producir. Entonces, unidades a vender, 60,000. A eso le sumo el inventario final de producto en proceso, que ya lo calculé, 2,500. Le sumo también el inventario final de producto terminado, ¿sí?, que son 12,500, que ya lo había calculado anteriormente. Eso me da un total de unidades a producir de 75,000, ¿sí? 60,000 más 2,500 más 12,500, 75,000. Y dato con el cual, ya con esos 75,000, se procede a elaborar el presupuesto de costo de producción, ¿sí? Entonces, estos valores ya me los están dando, ¿sí? Estos son gastos, ¿sí? Materia prima, mano de obra, mano de obra directa, mano de obra indirecta, prestaciones sociales, arrendamiento, mantenimiento, otros costos fijos. Eso suma 6,270,000. Y si a eso le sumamos los 500,000 de gastos de depreciación, nos da 6,770,000. Ese sería el costo de producción. Luego, las prestaciones se calculan con base en la suma de la mano de obra directa e indirecta. La prestación es en línea recta. Los costos unitarios serán, por lo tanto, costo unitario total será esos 6,770,000, que es el costo de producción, dividido entre las 75,000 unidades, me da cada unidad a 90,27, ¿sí?, el costo unitario total. Pero si quiero conocer cuál es el costo unitario efectivo, ¿sí?, o el real, ¿qué es el real? Si devolvemos.
el costo efectivo es que sin sumar el gasto de depreciación, ¿sí? Entonces el real sería los 6.270.000 dividido entre 75.000, pues nos va a dar un poco menor, ¿cierto? 83,60. A efectos de calcular el valor de las inversiones en los rubros del activo corriente debe considerarse el costo en efectivo, ya que hacerlo con base en el costo total implicaría incluir la depreciación, lo cual no es razonable porque la inversión por este concepto se da a través de la compra de la maquinaria. Por lo tanto, al hacer el cálculo utilizando el costo unitario total, se estaría sobreestimando el costo que implica la compra y utilización de la maquinaria, o sea, la depreciación. La inversión en inventarios. Como ya se tiene el número de unidades de producto en proceso y producto terminado, basta con multiplicar estas por el costo unitario en efectivo. Entonces, simplemente para hallar el inventario de producto en proceso, multiplico esas cantidades que ya calculé por el costo unitario, en este caso efectivo, ¿sí? Que son 83,60, me da un total de 209.000 de producto en proceso y de producto terminado, 1.045.000. Para el inventario de materia prima pueden emplearse los índices de rotación en forma similar a como se hizo con los anteriores dos tipos de inventario. Entonces, ya sé que días de inventario de materia prima sería igual a, ¿qué? 360 entre 60. Eso me daría 6 veces, ¿cierto? La rotación esperada de materia prima. De allí, entonces, como el costo total de la materia prima a consumir es de 3 millones, eso ya me lo da, ¿sí? Ya lo sé. De acuerdo con el presupuesto de costo de producción, el inventario final será igual a simplemente dividir los 3 millones entre el número de veces o de rotación esperada de materia prima, ¿sí? 3 millones entre 6 me da 500.000, o sea que el inventario final de materia prima es de 500.000. Inversión en cuentas por cobrar, así toca hacer con cada uno de ellos, ¿no? Bueno, este es muy similar al anterior, simplemente se cambian los valores. Las cuentas por cobrar finales me dan 1.650.000. Las unidades en cuentas por cobrar es de 10.000 unidades. La inversión en cuentas por cobrar es de 836.000. Y este cálculo también se pudo realizar determinando el porcentaje de costo en efectivo con respecto al precio de venta, aplicándolo luego al valor de la cartera, sería 83,60 en 365, eso me daría un porcentaje de 50,67%. Entonces la inversión sería igual a 1.650.000 por 50,67%, también me da 836.000, es decir, es otra forma también de calcular esta inversión en cuentas por cobrar. Bueno, también después de eso determinamos el efectivo mínimo, ¿sí? De acuerdo con la información proporcionada para el desarrollo del ejercicio, se necesitan 2 meses, ¿sí? En efectivo. Entonces, al hacer los cálculos o considerar, perdón, los desembolsos de gastos de administración y ventas, salarios, arrendamiento, mantenimiento y otros, por 2, que es por 2 meses. Entonces, eso me da un total de efectivo mínimo requerido de 630.000. La financiación de proveedores, también con este rubro podemos utilizar los índices de rotación. Entonces, nada, aplicamos las mismas fórmulas anteriores y obtenemos o podemos aplicar esta fórmula, ¿sí? Para hallar el consumo de materia prima. A partir del inventario inicial de materia prima, sumamos las compras, restamos el inventario final y obtenemos el consumo de materia prima. Despejando las compras y entendiendo que el inventario inicial es de 0, porque pues nos facilita la cosa, ¿sí? Se tiene que el consumo de materia prima son 3 millones, menos el inventario inicial es 0, porque no hay, más el inventario final que son 500.000, más un valor de compras, ¿sí? O tendría que comprar 3.500.000. Y despejando o calculando con esa información las cuentas por cobrar finales sería 3.500.000 entre 8, ¿sí? Que es la rotación, me daría 437.500. Y ya procedemos con el cálculo de la inversión inicial y los aportes. Con la información obtenida hasta aquí se puede elaborar un cuadro resumen que muestre el valor de la inversión en activos, la financiación y los aportes requeridos. Entonces aquí tenemos los valores para el cálculo de la inversión en activos, perdón, que es de 8.220.000. El de la financiación en disponible, que son 3.437.500, ¿sí? Lo que tengo que pagar, estos 437.500 o proveedores, más el préstamo bancario, que ahí en la parte inicial decía que iba a obtener un préstamo por 3 millones, ¿cierto? Y que lo iba a pagar cada año de a 1 millón. El aporte requerido de los socios, 4.782.500. Entonces, resuelta la primera parte, se procede a elaborar los estados financieros proyectados, siendo el primero que vamos a proyectar el estado de resultados, siempre, ¿sí? Entonces, toda la información para elaborarlo está disponible, excepto el costo de ventas. Entonces, simplemente como lo observamos acá, lo que tenemos, pues tenemos que buscar los demás datos para poder rellenarlo, ¿cierto? Los valores de inventarios finales de producto en proceso y producto terminado
que se mostraron en el cálculo de la inversión inicial fueron calculados con base en el costo unitario en efectivo y justamente por ese hecho, dichos valores obtenidos no sirven para calcular el costo de ventas en razón de que hay que incluir la depreciación. Por lo tanto, los valores contables de estos inventarios que deberán aparecer en el balance general o estado de situación financiera al final del primer año y de hecho servir de base para obtener el costo de ventas deben ser calculados con base en el costo total, ¿sí? De la siguiente forma. Entonces, inventario final de producto en proceso, 225.627. Inventario final de producto terminado, 1.128.833. Ya con esta información podemos calcular el costo de ventas. Nos da en este caso, obtenemos con eso el costo de los productos vendidos, ¿sí? O costo de ventas, es una empresa comercializadora. Pero en este caso es manufacturera, por eso calculamos costo de productos vendidos, ¿sí? Que es de 5.416.000. Y ya teniendo entonces ese costo, podemos calcular o digamos, sí, estimamos el estado de resultados, ya tenemos las ventas, el costo de ventas lo acabamos de calcular, obtenemos entonces la utilidad bruta, ya hemos calculado anteriormente los gastos de administración y ventas, con ello obtenemos la utilidad operativa, le restamos los gastos de intereses que hemos calculado previamente, eso nos da la utilidad antes de impuestos, le restamos los impuestos de acuerdo a la tasa impositiva y nos arroja una utilidad neta de 1.677.680. Ahora venimos a preparar ¿qué? El balance general. Entonces, para preparar el balance general debe proyectarse cada una de las cuentas que lo conforman, entre las cuales la más importante es el efectivo, que corresponderá al saldo final que arroje el presupuesto movimiento efectivo durante el primer año. Entonces, procedemos entonces con la proyección del flujo efectivo, ¿sí? Perdón. Y bueno, ya esto es un poco más detallado y con esta información obtenemos nuestro estado de flujo efectivo proyectado, ¿sí? Y obviamente, pero pues no lo tengo ahí presentado, el estado de situación financiera o balance general. ¿Ok? Fui un poco rápido, pero igual esta información ustedes la pueden ver en detalle porque yo se los voy a compartir. ¿Ok, William? Sí, señor, muchas gracias. Ok. Bueno, conclusiones. ¿Me ayuda por favor leyendo las conclusiones? Se crea valor al obtener un rendimiento superior al costo de oportunidad del capital invertido. 2. Se debe verificar que el aumento del capital de trabajo sea financiado con el propio flujo de caja. 3. La productividad del capital de trabajo neto operativo establece el nivel de eficiencia de la gerencia en la administración del capital de trabajo neto operativo y la creación del valor agregado para los propietarios. Entre menor sea el resultado del indicador, significa que es más eficiente en el manejo del capital de trabajo neto operativo. 4. Con la utilización del IVA no se genera valor, solo se aplica una herramienta que permite medirlo. Por lo tanto, se debe pensar en implementar estrategias para aumentar el valor. 5. Es de vital importancia comprender que el costo de capital de una inversión depende del riesgo asumido. 6. Es importante enfatizar el manejo financiero hacia la gerencia del valor, lo que permite que las empresas sean de alto desempeño, sostenibles y muestren crecimientos periódicos que permitan perpetuar las empresas. 7. Cuando la empresa crea valor para sus accionistas, este valor añadido debería estar reflejado en el precio de las acciones. 8. La combinación de crecimiento y ROIC en relación con su costo es lo que impulsa el flujo de caja y el aumento en el valor. Perfecto. Bueno, excelente, William. Entonces, pues espero que esto les sirva de base para desarrollar la actividad paso 2. Y pues si tienen alguna inquietud o duda, pues con mucho gusto me lo hace saber. ¿Ok? Listo, tutor, muchas gracias. Muchas gracias entonces por el espacio. Pues igual sí les solicitaríamos de manera atenta, entonces si podría regalarnos una revisión en este transcurso de estos 2 días, por lo menos de lo que hemos compartido